Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Qué bueno es el Señor que nos permite poder estar acá para poder aprender más de su palabra. Cada día es un buen momento para poder aprender del Señor. Cuán grandes son sus caminos. Cuán grandes son sus caminos, hermanos. Inescrutables. Y nosotros tratamos la manera de agarrar un poquitillo del Señor, porque conocer todo del Señor es imposible. Imposible nosotros llegar al conocimiento pleno de Dios. Lo más que podríamos llegar es a una gota en medio del océano. Así es el conocimiento del Señor para nosotros. Pero lo poquito que podemos aprender del Señor, lo importante es llevarlo por obra. Porque de nada sirve el conocimiento si no se lleva por obra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender de Dios, pero al mismo tiempo ejecutar lo que nosotros aprendemos. Amén. Así que vamos a continuar con la serie del tabernáculo. ¿Cuál fue la parte que estuvimos viendo el miércoles pasado? ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos hablando el miércoles pasado? Los muebles. Exacto. Entonces, estamos en el lugar santo y estábamos viendo los muebles que están en el lugar santo. En este lugar es básicamente el penúltimo lugar antes de entrar al lugar santísimo. Entonces, en este lugar santo habían 3 muebles. ¿Alguien me podría mencionar, aunque sea un mueble de los que estaban en el lugar santo? La mesa de los pares de la proposición. Estaba también el candelero o el candelabro o la menorá, como se le puede decir. Exacto, ese es uno de los muebles. Hay otro mueble que estábamos viendo también. ¿Alguien se recuerda? No, el altar de oro. El altar de oro. Dentro de todo lo que estamos viendo hay 2 altares. Está el altar de bronce, es donde se hacían los sacrificios. Y está el altar de oro, donde se quemaba el incienso para que toda la habitación tuviera un olor agradable. Entonces, pero eso es en el lugar santo. Y estábamos hablando de la posición que tenía este altar de oro, que es el último que estábamos viendo, que está justo pegadito al velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, este mueble, su función era poder aromatizar todo lo que era el ambiente, toda la habitación allá adentro. Hablamos de la receta de los 4 ingredientes que llevaba el incienso para poder provocar todo ese olor. Entonces, como es el último mueble, el último ya para poder entrar al lugar santísimo, me llama mucho la atención esta parte porque en cierta manera la persona que llegaba hasta este cierto punto, esa persona que se estaba preparando para poder entrar a la mera presencia de Dios. Entonces, y la única persona que podía entrar a ese lugar, ¿alguien se recuerda quién era?
El sumo sacerdote, perfecto, vamos aprendiendo. El sumo sacerdote era el único que tenía acceso a ese lugar, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros sabemos que tenemos un sumo sacerdote. Hebreos nos enseña que un sumo sacerdote que hizo el sacrificio una vez para todos los seres humanos y ya no era necesario volver a hacer más sacrificios. Entonces el sumo sacerdote era el que entraba directamente, y como el sumo sacerdote representa a Jesucristo, me llama mucho la atención esto y quiero compartírselo con ustedes. Imaginémonos, entremos ahí al templo, al tabernáculo, perdón. Entremos ahí, vemos cómo el sumo sacerdote, preparado con todas sus vestiduras especiales, preparado con el pectoral, en sus hombreras llevaba 6 nombres de este lado, en la otra hombrera 6 nombres de las tribus de Israel, todo específicamente ya listo para poder entrar a la presencia del Señor y llevar lo que era el sacrificio. Era la sangre que llevaba y la depositaba en aquel lugar. Entonces yo me imagino en esta cosa, que en el templo, según Levíticos, dice que no tenía que haber ni una sola persona dentro del tabernáculo cuando se hacía esta clase de sacrificios, que era una vez por año, que era el día de la expiación o el Yom Kippur, como hoy día se le conoce. Es una fiesta anual que en esta manera lo podemos decir, los judíos no pueden pasar por alto estas fiestas. Sí, entonces esta fiesta era tan importante que Dios se lo estableció a Moisés. De generación en generación se tenía que hacer. Entonces el sumo sacerdote, cuando estaba a punto de entrar, no tenía que haber nadie adentro del tabernáculo, solamente él. Imagínense cómo es la palabra del Señor, que en ese momento estaba solo él en el tabernáculo, y después vemos nosotros a Jesucristo, donde todo mundo lo abandonó. Qué interesante, porque en este momento vemos a Jesucristo, sus discípulos lo abandonaron. Nadie estuvo a favor de él. De hecho, hubo un momento donde Pedro, por querer defenderlo, agarra su espada. ¿Se acuerdan de esa historia? Y le quiere, es mi opinión, le quería quitar la cabeza. Que tuvo mala puntería es otra cosa. Me imagino, pero él le tiró la cabeza. Entonces Pedro le quiso quitar la cabeza a aquel y se hizo un lado y le voló la oreja a Malco. Entonces, en este momento Pedro está queriendo defender a Jesús y Jesús le dice: Pedro, tranquilo, no es así como son las cosas. ¿No crees tú que si yo le oraría al Padre, me podría dar una legión de ángeles para que me defendiera? Y es que tenía que cumplirse lo que pasaba en el tabernáculo: estar solo para poder hacer todo lo que se requería en el sacrificio y presentárselo al Señor. Hasta en eso se cumplió la palabra. Jesucristo está en este momento solo en la cruz del Calvario, presentando un sacrificio al Señor. No hay nadie que pueda abogar por él, ni siquiera el Padre. Porque llegó un momento donde Jesús le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, solo imagínense una persona que está queriendo salvar a la humanidad y la misma humanidad le da la espalda. Los discípulos que estuvieron con él le dan la espalda y todo mundo burlándose de Jesús en ese momento, pero él estaba cumpliendo con su misión. Y eso, déjeme decirle algo muy importante. Van a haber momentos en nuestra vida
donde nos vamos a sentir solos. Van a haber momentos en nuestra vida donde Dios va a permitir que nos sintamos solos por un propósito. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos quiere llevar a ese momento de soledad es porque Dios quiere tratar algo con nosotros. Entonces, me llama mucho la atención una historia y quiero traerla a la memoria. Dice la Biblia, cuando Jacob venía, acuérdese que Jacob le robó la primogenitura, ¿a quién? A Esaú. Entonces le robó la primogenitura a Esaú. Entonces Esaú al tiempo quiso vengarse. Entonces dice la Biblia que Jacob venía con toda su familia, su ganado, sus criados, todos, y se enteró que Saúl lo andaba buscando. Entonces dice la Biblia que Jacob mandó a su familia, a todo su ganado, y se quedó él solo en ese momento. Se quedó solo, dice la Biblia. En ese momento donde él se quedó solo, dice que se le presentó el ángel. Y dice que pasó luchando con el ángel toda la noche. Entonces, el momento de la soledad, cuando Dios permite que nos quedemos solos, es porque Dios quiere tratar algo especial con nosotros. No se sienta usted que en ese momento ya no vale para nada, sino al contrario, esté la expectativa porque Dios va a hacer algo importante. Entonces la soledad, cuando Dios la permite, trae un propósito muy importante. Hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros que muchas personas no las van a entender. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito especial con Dios. Me gustaba lo que la pastora estaba predicando el otro día. Todos tenemos un propósito en general, que es alabanza y adoración a Dios. Pero hay un propósito especial en cada uno de nosotros que viene de parte de Dios. Y es ahí donde Dios, en lo secreto, en los momentos esos, es donde Dios quiere tratar con uno para que se cumpla ese propósito. Entonces el sumo sacerdote dice que se quedaba solo en el tabernáculo. Estaba preparando todo ya en el último mueble, presentando ya el incienso, estaba aromatizando toda la habitación y estaba a punto de entrar y abrir el velo. Hermano, no podía abrir ese velo sin antes tener que hacer todo un proceso desde un principio. No podía ni siquiera tocar ese velo sin antes pasar por los rituales de la limpieza, los rituales de la vestidura, los rituales de los elementos que se ponía, rituales donde tenía que sacrificar. Dice la Biblia que por 7 días tenía que mantenerse santificando el sumo sacerdote, porque al lugar donde iba a entrar era tan santo que es la morada de Dios. Por eso que el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Dios? Dice, el limpio de manos, el puro de corazón. Entonces, llegar a la misma presencia de Dios requeriría un proceso de santificación para poder simplemente llegar, rociar la sangre. Dios descendía, se manifestaba y eso era automático, el perdón de pecados para todo el pueblo. En ese momento solamente lo que ocurría era se tapaba el pecado, como que Dios no lo quitaba, simplemente lo cubría, ahí estaba por encima. Ese sacrificio ayudaba nada más para momentáneamente estamos en paz. Pero después, al siguiente año, otra vez el mismo proceso. Todo la vida lo han hecho de esta manera. Hasta hoy en día el Yom Kippur es una forma de hacer una fiesta para poder recordar y poder decirle al Señor que no han olvidado
esa fiesta. Entonces, entramos al lugar santo, dentro del lugar, perdón, al lugar santísimo. Yo quiero que me acompañen a una lectura bíblica en el Levíticos, perdón, Primera Reyes 7:50, perdón. Vamos a empezar por Primera Reyes 7:50 y alguien más me puede buscar Hebreos 9:3 y 4. Primera Reyes 7:50. Cuando lo tenga alguien, me lo puede leer, por favor. Amén. $7.50. Dice, asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y de las puertas del templo. Ahora alguien me puede leer Hebreos 9:3 y 4. Hebreos 9:3 y 4. Perfecto. Entonces dice que en el lugar santísimo habían dos cosas. De hecho, habían más, pero esas correspondían a lo que era dentro del arca. Pero ahorita lo que vamos a ver son los incensarios. ¿Qué eran estos incensarios? Nosotros estamos viendo que había un incensario de oro. Este incensario de oro estaba solamente en el lugar santísimo. ¿Qué era un incensario? Básicamente lo que podemos nosotros sacar como conclusión que del incensario era un elemento que tenía como una cadenita. ¿Alguien me puede poner la imagen del incensario, por favor? Era como una cadenita, tenía una cadenita que se guindaba. Por dentro había un pequeño espacio donde se colocaban ciertas brasas. Estas brasas se sacaban de lo que era el altar de bronce, porque era el lugar donde se mantenía el fuego. Entonces, cuando se sacaban las brasas y se colocaban adentro de este incensario, también agarraban un puño de lo que era el incienso y se lo echaban encima. Al momento que se lo echaban encima, la misma brasa hacía que se fuera consumiendo todo ese incienso y se convertía en un olor. Entonces, y esto, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, llegaba a la presencia, al lugar santísimo, en aquel lugar, lo llevaba junto con las manos. Llevaba en una mano llevaba el incensario, en otra mano llevaba el puño de incienso, y cuando entraba, echaba lo que era eso en el incensario y automáticamente empezaba a dar olor en todo alrededor. Entonces, y él dice que lo mecía en todos los alrededores para que se manifestara ese olor agradable del incensario. Entonces, aparentemente habían dos tipos de incensario. Estaba el de oro y el de cobre. Este de oro pertenecía solamente al lugar santísimo, pero los de cobre nosotros encontramos en la palabra en Números 16:17. ¿Alguien me lo puede leer, por favor?
Números 16, 17. Nosotros encontramos que había otra clase de incensario que era de cobre. Si alguien lo tiene, me lo puede leer. Dice, y tomar cada uno su incensario. Cada uno su incensario. Quiere decir que era posible que cada persona o cada familia o cada cierto grupo de personas tenía un incensario. Y poner, la versión un poquito diferente, Isa. Poner incienso. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Estos incensarios eran de cobre. Entonces, estos eran para el uso diario. Entonces, esto tenía un simbolismo muy importante, que cuando ellos presentaban, que tenían su incensario y le ponían el incienso, eso daba a entender que querían dar una ofrenda al Señor. Lo podían hacer en cualquier momento. Ahora, pero el incensario de oro, ese no salía del lugar santísimo. Ese estaba preparado únicamente para poder hacer que el lugar santísimo estuviera fragante. Ahora, volvemos a lo que es la simbología. Este incensario tipifica a Jesucristo. Está hecho de oro, puro oro. Entonces, en la forma de que simboliza es de que Jesucristo, cuando entró ya con su sacrificio hecho a los cielos, él llevaba algo que podía agradar a Dios. Entonces, en cierta manera, podemos nosotros notar que lo que Jesucristo estaba llevando delante del Padre era una ofrenda tan agradable que digámoslo así, se pudo manifestar lo que era la gracia para hoy día en nosotros. Entonces, él mismo provocó ese olor agradable delante del Padre para que nosotros hoy en día podamos ser partícipes de esta gracia. Entonces, hablamos de ese incensario de oro porque era sumamente importante de que no saliera de ese lugar. Hay cosas, hay cosas que en nuestra vida, hablando espiritualmente, hay cosas que Dios ha depositado en nosotros, dones, talentos, que Dios realmente quiere que se utilicen para agradar a Dios. En cierta manera, nosotros podíamos decir, lo que Dios me ha dado a mí, solamente se puede dárselo a Dios para poder agradar. Mire, lamentablemente, personas en el mundo, si pudieran entender que cada don, cada talento que el Señor le da a las personas es para poder glorificar el nombre del Señor, fuera una manera diferente en la que viviéramos. Pero como nosotros, ya la luz de Cristo nos iluminó, nos alumbró, sabemos que todo lo que Dios ha puesto en nosotros es para poder bendecir y glorificar el nombre del Señor. Cada una de sus talentos, cada una de sus habilidades, cada uno de lo que Dios puso en usted son para poder glorificar el nombre del Señor. El hecho de que a veces nosotros utilicemos cierto talento y lo desperdiciemos en el mundo, un día el Señor va a pedir esas cuentas. Porque ya, déjeme decirlo de esta manera, ya Dios puso algo en nosotros. Ya Dios puso eso que realmente quiere que lo pongamos a trabajar para poder nosotros glorificar el nombre del Señor con cada una de nuestras habilidades. Entonces, este incensario no tenía por qué salir. No tenía por qué salir del lugar santísimo.
era para uso exclusivo del servicio de Dios. Entonces así nosotros podemos aprender que todo lo que Dios nos ha dado a nosotros es para poder glorificar el nombre del Señor. Y en esa parte tenemos nosotros que aprender algo, que Dios está esperando siempre que nosotros pongamos a servicio todo lo que Él nos ha dado. Amén. Ese era uno de los elementos. Ahora, pero también hay algo muy importante, que ese es el velo. El velo, la Biblia no da mucho detalle acerca de este velo. Muchos eruditos, teólogos, dan opiniones acerca de este velo. Lo único que la Biblia dice acerca de este velo lo encontramos en Éxodo 26, 31 al 35. Éxodo 26, 31 al 35. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, 4 colores. Al principio nosotros hablamos que simbolizan estos colores. Será hecho de obra primorosa con querubines. O sea, obra primorosa quiere decir que llevaba muchos bordados. Con querubines, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahora, este velo, como dice la Biblia, separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, aquí hay una simbología muy importante, porque habían sacerdotes que podían llegar hasta el lugar santo, preparar los panes, ponerle aceite al candelero. Hasta cierto punto habían sacerdotes que podían llegar hasta ahí, pero más allá de ese punto solamente el sumo sacerdote podía entrar. Entonces, lo que simboliza esto es que la separación de Dios con el hombre. Esto es lo que está tratando de decir la palabra, que iba a haber una separación entre Dios y el hombre. Y la causa de separación entre Dios y el hombre siempre va a ser el pecado. El pecado es lo que siempre nos va a separar de Dios. Entonces, en esta manera Dios estaba diciéndole al pueblo, hay algo en ustedes que no les permite entrar a este lugar santísimo. Y la única forma que alguien pueda entrar, tenía que pasar un ritual grandísimo. Entonces, este velo nos da a entender a nosotros la separación entre el hombre y Dios. Pero también simboliza, digámoslo en esta manera, el cuerpo humano de Jesucristo. Dice Lucas, alguien me puede leer, Marcos 15:38. Marcos 15:38 nos da a entender algo muy interesante. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a abajo, o sea, de arriba hacia abajo, se rasgó. Entonces, aquí es donde simboliza lo que es el cuerpo de Jesucristo, que fue rasgado en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ya vemos que tiene dos simbolismos. Representa a Jesucristo en su humanidad, donde Él sufrió como ser humano para poder hacer este sacrificio. Fue rasgado, dice. Así su cuerpo también fue rasgado. Pero también simboliza lo que es la separación del hombre y Dios. Ahora, también nosotros vemos aquí
cómo Dios está tratando de enseñarnos algo, de que por medio de este sacrificio, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo, por medio de que su cuerpo fue rasgado completamente, ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar santo, al lugar santísimo, perdón. Entonces, este velo, Marcos dice que fue roto de arriba hacia abajo, dando a entender también que la salvación viene de arriba. Y como era bastante alto, daba a entender que las personas no pudieron haber entrado a romperlo. Muchas personas creen que este velo, no da detalle la Biblia de esto, pero sí dan a entender que este velo era muy grueso. Exacto, entonces este es un dato, como les digo, no lo aparece en la Biblia, pero probablemente en lo que es la cultura de aquellos lugares pueda arrojar información. Entonces, tan grueso era que para poder romperse no iba a haber fuerza humana. Entonces, ahí es donde Marcos y los demás evangelios dan a conocer que la única forma que este velo pudiera romperse era que una intervención divina. Y romper este velo, es que a mí me llama la atención porque en lo que es la cultura de ellos, romper este velo era muy delicado para ellos. No podían decir, se rompió y como que sin nada. Era un acontecimiento muy fuerte para ellos. El ver el velo roto del lugar santísimo que dividía el lugar santo, para ellos era como una blasfemia, pongámoslo de esta manera. Ver el lugar santísimo que ahora está roto y cualquiera puede entrar. Entonces eso es lo que Dios nos estaba tratando de dar a entender aquí, que cuando Él decide romper ese velo, estaba rompiendo la barrera que impedía que el ser humano tuviera acceso a Dios. Pero la única manera que podía romperse era por medio de un sacrificio perfecto, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo presentó ese sacrificio para que nosotros hoy en día podamos nosotros disfrutar de esta bendición. Ahora yo me imagino, esto es algo mío nada más. Yo me imagino que, pongámoslo de esta manera, después de que ellos volvían del Gólgota, porque dice que ya era viernes y se acercaba el día sábado. Pero para ellos el día de reposo empezaba a las 6 de la tarde, el viernes, y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Y en ese día no se podía hacer nada. Cuando Jesús murió eran las 3 de la tarde. Ya solo tenían 3 horas para poder irse a sus casas, preparar su día de reposo, su pan o lo que iban a hacer y estar tranquilos sin hacer nada. Era la ley, así tenía que ser. Por eso de que muchas veces, alguna vez recriminaron a Jesús porque dejó que los discípulos anduvieran recogiendo espigas en el día de reposo. Y ellos dijeron que repréndelos. Entonces, en cierta manera, para ellos era muy, muy especial ese día. Entonces, cuando ellos regresaron, después del sábado y todo eso, y ven el velo roto, yo trato de meterme en la mente de estas personas, porque era tan sagrado eso, que a la hora de verlo ellos han de haber dicho, ¿y aquí qué pasó?
Porque para que esta información la tengamos hoy en día, eso fue una noticia a nivel nacional. Pongámoslo de esta manera, a nivel nacional, en todos los lados se logró escuchar de que un día amaneció el velo roto y entonces vienen estas personas ya con el Espíritu Santo, que es Marcos, los discípulos y todo eso, entendieron. Porque en el Antiguo Testamento no podían entrar a ese lugar. Pero cuando ellos lo ven roto y ven un acceso al lugar santísimo, por medio del Espíritu Santo lograron entender que ahora sí había acceso a este lugar. Entonces, este velo, su principal función era no darle paso a nadie. Ese era el propósito principal. No permitir el acceso a nadie. Ahora, un dato muy interesante, que estaba puesto sobre 4 columnas. Estaba investigando yo acerca del significado número 4 y aparece mucho en lo que es el tabernáculo. El número 4 simboliza fundamento fuerte. Cuando nosotros entendemos el fundamento fuerte y que este velo estaba puesto sobre 4 columnas, daba a entender que este velo simbolizaba una fuerza o un fundamento donde nadie podía moverlo. Y como estamos hablando de que el velo representa a Jesucristo, entonces ahí es donde Jesucristo también dice que Él es la roca inconmovible. Entonces, todas estas simbologías apuntan a que este velo era básicamente la barrera que podía dividir, que tenía que dividir entre lo que es el hombre y Dios. Pero nosotros vemos hoy en día que ese velo fue quitado por medio del sacrificio de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sí, era uno probablemente de toda la anchura de lo que era el tabernáculo. Ajá. Entonces, es que tenía que ser así para poder evitar el acceso al lugar santísimo. Ok, vamos a continuar. Vamos a lograr ver esta parte ahora. Estos son los elementos que estaban dentro del lugar santísimo. El velo dividía al lugar santísimo. El incensario también estaba dentro del lugar santísimo, que era de oro. Era el que provocaba que todo ese lugar estuviera aromatizado. Entonces, pero vamos a ver lo que es el lugar santísimo. El lugar santísimo, estaba leyendo algunas opiniones de teólogos y todo eso, y la mayoría concuerdan en algo, de que probablemente era uno de los lugares más hermosos del lugar santísimo, porque todo alrededor estaba cubierto de oro, todo era de oro allá adentro. El arca del pacto era de oro, el incensario de oro, sus paredes de oro, todo aquello era de oro allá adentro. Oro puro, no como hoy en día el oro de esos que venden hoy en día. Oro puro, dice. Entonces, este oro, volvemos a lo que decimos, no era cualquier oro, estaba todas las paredes llenas de oro. O sea, yo me imagino que tenía que hacer tan especial la morada del Señor. O sea, cuando hablamos del oro, hablamos de la deidad de Dios. Hablamos de su divinidad. Entonces,
para que Dios llegara y depositara la presencia de Él mismo en ese lugar, tenía que ser algo muy especial y tenía que cubrir los requisitos que Él había demandado. Volvamos al principio. Todo este diseño no es idea de Moisés, no es idea de Aarón, no es algo que se lo inventaron los líderes religiosos. Este diseño es un diseño que Dios se lo mostró a Moisés en el monte Sinaí. Al principio, cuando empezamos esta serie, yo dije algo y me escuché un comentario. Se cree que este diseño es del templo que está en el cielo, del templo que probablemente nosotros aún no lo hayamos visto, y que Apocalipsis dice, que Juan dice, y vi descender, dice, el templo de Dios. Ajá, entonces él vio descender un tabernáculo. Juan tenía conocimiento del tabernáculo terrenal, pero cuando lo ve, dice, hay otro tabernáculo. Yo me imagino que se ve sorprendido. Entonces el tabernáculo que está en el cielo, Dios se lo mostró a Moisés para que lo hiciera igual, porque ahí quería habitar Dios. Y es que me llama la atención porque la única forma de que Dios llegara a ese lugar era por sacrificio, por un sacrificio tan especial que nosotros ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, este lugar santísimo era un lugar tan delicado en toda su estructura, estaba forrado de oro y adornado con bordados primorosos. Algunos dicen que esta cámara, este cuartito, era el punto principal de todo el tabernáculo. Nosotros podíamos estar hablando de todos los elementos que están alrededor del tabernáculo. Podemos hablar del candelero, podemos hablar de tantas cosas importantes que hay ahí. El candelero en lo personal a mí me llama mucho la atención, porque el candelero era hecho una sola pieza, moldeado a martillo. O sea, el tipo que hizo este candelero tenía que tener una habilidad para poder construirlo. No se le podía añadir partes, no, que una sola parte. En lo personal le digo, me llama mucho la atención. Pero el punto principal de todo este tabernáculo es el lugar santísimo, donde Dios quiere depositar su presencia. Y cada vez que la nube de Dios descendía, era una señal. Era una señal de que el pueblo podía vivir en paz el siguiente año. Mire, hermano, todo esto, veámoslo de esta manera, todo este gran trabajo, porque era un trabajo muy fuerte, construirlo, y había que levantarlo cada vez que se movían, arrancaban todo y volverlo a poner en la misma manera. Era un trabajo tan fuerte, delicado, para que Dios llegara un momentito y dijera, bueno, también por un año. Yo me pongo a pensar en esto y digo, a veces uno se pasa sacrificando toda la vida. A veces uno quizás pasa estudiando, predicando, orando, tanto sacrificio que nosotros podamos llegar a hacer. Y el mayor logro que a veces uno puede llegar a sentir es de que un alma se arrepienta. Otra persona pudiera decir, ay, por un alma se hizo una gran campaña. Pero si nosotros llegáramos a entender el valor que tiene los trabajos que uno hace en el Señor, sea la gran cantidad de trabajo que hace, con tan solo saber que el Señor se agrada de lo que uno hace, eso llena de gozo. No sé si a usted se llena de gozo, pero yo me lleno de gozo el saber que puedo pasar quizás
toda una vida trabajando, pero con tal que el Señor se agrade, suficiente, digo yo. Entonces, el trabajar para la obra del Señor, la recompensa la tenemos en que Dios se agrade. Necesitamos nosotros agradar al Señor. No estoy diciendo que tenemos que hacer las cosas por obras, sino que fuimos creados para poder obrar en el Señor. Entonces, lo que yo les quiero decir, hermanos, es de que todo esfuerzo que usted hace en la obra del Señor, todo lo que usted pueda invertir en la obra del Señor, sea tiempo, sea economía, sea fuerzas, sea lo que sea que usted invierta en el Señor, déjeme decirle algo, que eso es aroma para el Señor, es olor agradable al Señor. Y con solo saber que el Señor recibe ese olor agradable, nos tenemos que dar por satisfechos. Entonces, vuelvo y repito, todo este trabajo, todo lo que es levantar paredes, construir estos velos, levantar aquí, jalar acá, y aquel montón de trabajo era para que Dios descendiera un momento, y esa señal significaría que ellos estaban bien delante del Señor. Qué importante es nosotros saber que todo lo que usted hace en el Señor, Dios se agrada de eso. Amén. Entonces, este era el lugar santísimo. Este es el lugar específico donde realmente podemos ver nosotros que estaba rodeado de oro para que Dios depositara su presencia. Y no es que llegaba y se quedaba ahí, no, que llegaba y se iba. Eso es lo que más me llama la atención. Yo en aquel tiempo hubiera querido, ese soy yo, ese es Manolo, digamos así. Yo hubiera querido que todo lo que diga, pues por lo menos que se quede una semana. Pero llegaba y se iba. Entonces eso nos da a entender a nosotros que con solo que Dios se agrade de lo que hacemos nosotros, nos tiene que bastar a nosotros, amén. Ahora, también había otro elemento, y este era el arca del pacto y el propiciatorio. Pareciera que son dos cosas, pero sí son dos cosas, pero una tiene que ver con la otra. Entonces vamos a ir avanzando a ver lo que es el arca del pacto. Éxodo 25, capítulo 10. Éxodo capítulo 25, verso 10. Atrasito está ahí. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro, de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ellas una cornisa de oro alrededor, fundidas para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cubrirás de oro y meterás las varas en los anillos a los lados del arca. Ok, esta es el arca. A mí me llama mucho la atención porque en lo que nosotros siempre se nos enseña y lo que la palabra de Dios enseña es que el arca simbolizaba lo que era, madera de acacia. Se ve liviana. Bueno, este es el arca del pacto, perdón. Entonces esta arca del pacto siempre se nos ha enseñado que simboliza lo que es la presencia de Dios. Y es de que cada vez que tenían que marchar o mover el tabernáculo, o si querían ir a una guerra o lo que sea, el arca del pacto tenía que ir al frente del pueblo, cargado por los levitas. No lo podía tocar a nadie más, solamente los levitas.
y sacerdotes. Entonces, estas personas estaban calificadas para poder cargarlo. Por eso por eso que tenía 4 anillos, 2 de cada lado, se metían unas varas y se la montaban así como en el hombro. Ahí está, específicamente. Entonces la levantaban y cada vez que el pueblo se movía de un lugar a otro, el arca del pacto enfrente. Es la presencia de Dios. Esto es lo que simboliza la presencia de Dios. Que la presencia de Dios siempre va delante de nosotros. Siempre tenemos esa expresión de decir, Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Porque en aquellos tiempos ellos ponían el arca del pacto al frente, dando a conocer que si Dios va al frente de ellos, no había enemigo que se podía resistir ante ellos. Entonces, esta arca de pacto tenía 3 cosas adentro. Creo que estas prédicas las hemos escuchado por montones de veces. ¿Quién me quiere decir qué había en arca del pacto? Ok, 3 elementos. Entonces están las tablas de la ley, la vara reverdecida de Aarón, que en su momento fue de Moisés. Valga la redundancia, dicho sea de paso, esta vara perteneció a Moisés primero, después pasó a Aarón. Ahora, ¿por qué la vara reverdeció? Vamos a entrar en preguntas ahorita, ya las vamos a contestar, pero ¿por qué es que la vara reverdeció? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Porque dice que estaba dentro la vara reverdecida de Aarón. Ajá. Hubo un momento que el pueblo se levantó en contra y querían decir y decían que por qué Moisés y Aarón estaban al frente. Entonces Moisés les dijo, así dice Dios, traigan todos un príncipe de cada tribu, dijo. Traigan una vara, dijo. Y las vamos a dejar aquí una noche, tiradas al suelo, ahí las vamos a dejar. Y al día siguiente, la vara que reverdezca, dijo, ese va a ser el elegido por Dios. Y la única que reverdeció fue la de Aarón. Entonces esa vara se volvió tan sagrada que se introdujo dentro de lo que es el arca del pacto. Entonces también estaban las leyes de la ley, que eran como unos pedazos de piedra. Ajá, digámoslo de esa manera, unos pedazos de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Ahora, y también estaba el maná. Cada uno de estos tiene su simbología. No quisiera entrar porque quizás me voy a alargar demasiado, pero en el próximo capítulo, en la próxima clase vamos a estar viendo el significado de cada uno de estos elementos. Y también vamos a estar viendo lo que es el propiciatorio. El propiciatorio es donde están los querubines. Entonces, el arca del pacto está construida de 2 elementos. Está el arca, el cajón, pero también encima iba como una, digámoslo así, una tapadera. Una plancha, digámoslo así, una plancha donde estaban los 2 querubines. Y en medio de esos 2 querubines es donde se depositaba la sangre. Ajá, ahí está más específico. Entonces ahí están los elementos que vamos a estar hablando la próxima semana. Así que le invito a que no se quede la próxima semana. Vamos a estar viendo lo que es el arca del pacto, sus elementos, el propiciatorio y la función que tenía este elemento. Así que pongámonos de pie, vamos a pedir al pastor que nos dirija en oración en esta hora. Gloria a Dios, amén. Qué bonito, hermanos, amén. Gloria a Dios. Y una cosa que pasaba también ahí, hermano Manolo, estamos hablando de los elementos, pero cuando eso se estaba dando, cuando hermano Manolo estaba